Entonces la idea de hoy es revisar mano congénita. Entonces, comenzando con epidemiología, está descrito, se ha encontrado que aproximadamente el 1 al 2% de los recién nacidos tienen malformaciones y de estos alrededor del 15 al 26% tienen la malformación o una parte de sus malformaciones en el miembro superior. Estos datos son de Estados Unidos. En Europa se ha reportado malformaciones aproximadamente con una prevalencia de 59 casos en 100.000 recién nacidos y siempre debemos tener en cuenta la asociación cuando encontremos una malformación en el miembro superior, que pueden haber otras a nivel cardiovascular, hematopoyéticas, a nivel de la columna espinal, tracto genitourinario y gastrointestinal, craneofaciales y del miembro inferior, principalmente el pie cao o el pie equinovar. Entonces, para recordar lo que habíamos visto hace unas semanas atrás, la embriología y la morfogénesis del miembro superior comienza alrededor de la cuarta semana y está finalizando entre la octava a 12 semanas. Y esta se va a dar principalmente por ejes, principalmente estos tres, que son el eje próximo distal, que es este que vemos en la imagen, en el cual la extremidad va a ganar longitud anterior y posterior, que viene siendo dado por la zona radial y la zona cubital, y el eje ventral a palmar, que nos va a dar la extensión y la flexión o la cara dorsal o palmar del miembro superior. Y asimismo, a medida que recordemos que la extremidad va creciendo, aproximadamente entre la sexta semana va a haber una rotación, principalmente en el eje de proximal a distal, lo que nos va a llevar a que la cara palmar se haga craneal y esto va a generar los pliegues de flexión. Entonces, para tener en cuenta, recordemos que esta morfogénesis está mediada por centros de señalización, principalmente tres, que van a tener una sustancia responsable, y entonces en el eje próximo distal vamos a tener el ácido retinoico producido en la zona proximal, y en la zona distal, en la zona epidérmica apical, va a estar el factor de crecimiento fibroblástico. La zona polarizante, que vemos que se encontraba más se encuentra en la zona cubital, va a ser principalmente con la proteína de Sonic-Hedgehog, y esta nos va a dar la diferenciación y el crecimiento de radio y cúbito. Y finalmente, en la tercera zona, que va a ser con la interacción de la zona apical con la cara ventral, que está mediado por la proteína o por el factor de crecimiento WNT, que nos va a ayudar a hacer la dorsalización del miembro superior. Entonces, un ejemplo de las afectaciones que podemos tener en este caso es cuando hay una afectación de la zona epidérmica apical. Vamos a tener una amputación congénita, pues ya que no va a haber un crecimiento de la extremidad, no va a haber una estimulación, y en etapas más avanzadas del desarrollo, cuando hacemos una interrupción en zonas de la zona epidérmica apical, se va a generar la ausencia, pues no va a haber la estimulación de los factores de crecimiento para la necrosis de los espacios interdigitales, y pues vamos a tener la sindactilia, que ya vamos a ver más adelante. Y otro ejemplo es cuando hay un reposicionamiento de la zona polarizante, que es esta zona que vemos acá en verde, y lo ubican en la zona dorsal, van a crearse algo que se llama la mano en espejo, que ya también vamos a analizar más adelante. Entonces, pues la idea de esta charla es hablar de la clasificación de mano congénita. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar por esta frase que publicó Swanson en su artículo de clasificación de malformaciones del miembro superior en 1976, en el cual pues él buscaba clasificar de una manera con terminología simple y fácil de recordar las malformaciones, permitiendo que estas entidades clínicas se pudieran se registraran sin ningún tipo de confusión, principalmente según el factor causal, pero la limitación de de la clasificación de estas enfermedades al momento, en 1976 y parte en la actualidad, ha sido difícil debido a que la etiología sigue siendo desconocida. En 1968 se hizo la primera publicación de la clasificación de Swanson. Antes simplemente se hablaba en términos
se refería a las enfermedades con nombres o con palabras en latín, y se hicieron varias clasificaciones, pero la primera que fue reconocida y aceptada por la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano fue la clasificación de Swanson, con una primera publicación en el 68 y una segunda publicación en el 76, que dividía las malformaciones en 7 grupos. Como vemos, la falla de formación de las zonas, que es básicamente cuando hay una alteración en la formación de la extremidad. El segundo grupo, que es aquellas que presentan una diferenciación de las partes, básicamente aquellas que presentan displasia, duplicación, aquellas que presenten gigantismo o sobrecrecimiento. El quinto grupo, aquellas que presenten hipoplasia. Y el sexto, el síndrome de bandas amnióticas congénitas. Y finalmente, en el séptimo grupo, aquellas anormalidades esqueléticas generalizadas. Durante varios años esta clasificación pues tuvo muchas críticas debido a que varias de las enfermedades que estaban en la zona de formación de partes, varios autores y estudios fueron demostrando que no hacían parte de esto, por lo cual, bueno, acá es para mostrarles un poco de la prevalencia de estas enfermedades. Este es un estudio que fue publicado por Cheng en 1987, en el cual hubo 1.673 casos de malformaciones, y tenemos que tener en cuenta que la malformación principal encontrada en este estudio fueron las neoplasias, seguido principalmente por la deficiencia longitudinal, las displasias y la desdiferenciación. Como se estaba contando, con la crítica a esta clasificación fue que se empezó a usar el sistema de Ober-Mansky-Tonkin, que recibe por las siglas OMT, y así se encuentra en la literatura, la cual está aprobada por la Federación de Sociedades de Cirugía de la Mano, con una publicación en el 2014, mediados por este comité, en el cual se dividió, se hizo una actualización recientemente en julio del 2020, y dividió las malformaciones en 4 grupos únicamente, siendo malformaciones, displasias y los síndromes asociados. Entonces, ¿qué es una malformación? Este grupo lo define como una alteración de las células en formación que va a conllevar a una formación de tejido anormal. La deformidad son aquellas alteraciones en las células formadas que van a generar una alteración del tejido, y es básicamente cuando hay una alteración del tejido que ya está formado. Y la displasia es aquellas patologías o características en la cual tenemos una ausencia de la organización normal dentro de un tejido, que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de las enfermedades. Entonces acá pues básicamente es para mostrarle cómo es la clasificación del sistema OMT. Es bastante extenso, y en el grupo de malformaciones se divide en 2 grupos. El primero es aquellas en las cuales hay una formación anormal del eje de la extremidad, principalmente lo que sea del hombro hasta sin incluir la mano, en los cuales podemos encontrar de proximal a distal la braquimelia, la simbraquiodactilia, deficiencias transversas o intersegmentarias, y asimismo aquellas que van a alterar el eje radiocubital distal, como la deficiencia radial, la hipoplasia del pulgar, la deficiencia cubital y la sinostosis, o las que van a generar una alteración del eje dorsoventral, como es la dimelia y la ausencia o hipoplasia de la musculatura flexora y extensora, y aquellas que son inespecíficas. En la categoría B, lo que vamos a observar es aquellas patologías en las que hay una formación anormal o una diferenciación de la mano, en la cual en el primer grupo, también de proximal a distal, vamos a encontrar ya el compromiso de los dedos, como la braquiodactilia, simbraquiodactilia, en el eje radiocubital, la deficiencia radial o cubital, las polidactilias, y en el eje dorsoventral, las dimelias, tanto dorsales como palmares, y aquellas que son inespecíficas, como la sindactilia y la camptodactilia. En las deformidades, actualmente solo se encuentran 2 grupos, debido a que en la revisión del 2020 el dedo en gatillo salió de la clasificación de enfermedades congénitas, debido a que consideran que esta es una patología adquirida, y como consecuencia quedaron la secuencia de anillos de constricción y las enfermedades no especificadas de otra manera. Finalmente, en las displasias
vamos a tener aquellas que son secundarias a hipertrofia, que comprometen toda la extremidad o que comprometen parcialmente la extremidad, y los tumores, ya sean vasculares, neurogénicos, de tejido conectivo o de tejido óseo, que pues la finalidad de esta charla no es hablar de ellos, pero hacen parte de la clasificación de enfermedades congénitas. Y finalmente, la parte de síndromes, en los cuales aproximadamente están descritos 34 síndromes asociados como específicos, de los cuales las principales asociaciones son el síndrome de Apert, las bandas de constricción, el síndrome de Down, de Fanconi, de Rubinstein-Taibbi y la asociación de Bacter. Cami, ¿ese es Sí, Alpert señor. o Apert? Apert. ¿Y el Alpert? En la clasificación del sistema OMT2 está como el síndrome de Apert, que es un tipo de acrocefalosindactilia. Es la característica del Apert, que yo ahorita les voy a mostrar unas fotos cuando hablemos de... Entonces, ¿cuál de esas patologías son las más frecuentes? En 1994 se hizo una publicación de FLAT en el cual se hicieron un estudio de 2.758 casos, en los cuales se mostró que la principal o la más común es la sindactilia, seguida de la polidactilia, y ya con más o menos de más baja prevalencia, cuando ya hay alteraciones del miembro superior. Lo más común es que haya compromiso es del miembro de la mano más que del miembro superior. Entonces, pues vamos a comenzar ya con las enfermedades. Vamos a comenzar con las deficiencias transversas. Básicamente, una deficiencia transversa es aquella en la cual se detiene, por así decirlo, abruptamente el crecimiento de la extremidad, y esta se define según el remanente óseo del segmento. Entonces, en la imagen de la derecha, de la izquierda, de la derecha, podemos ver una paciente en la cual tiene una amelia, que significa una ausencia de la extremidad, secundaria una falla temprana y completa de la formación de la extremidad, la cual puede estar asociada a algunos vestigios o remanentes, como vemos en esta imagen, que tiene un remanente de tejido conectivo. Y estas deficiencias transversas pueden ir desde amelia, que pues como ya vimos es la ausencia completa de la extremidad, hasta una peromelia, que es una ausencia de la mano del pie con presencia de antebrazo y el brazo, hasta una afalangia, que es simplemente la ausencia de alguna de las falanges. En cuanto a las amputaciones congénitas, esta también hace parte de los defectos transversos. También está en el grupo del sistema, obviamente, como una malformación, y es frecuentemente, el sitio más frecuente que se presente es una amputación por debajo del codo, como vemos en esta imagen de la derecha. La característica de este muñón es que típicamente está bien acolchado, es unilateral, no se ha encontrado que es principalmente esporádico, y no se ha encontrado que tenga otras asociaciones, otras malformaciones. Existen algunos patrones de herencia recesivo, pero no es lo más frecuente, y este no se debe confundir con enfermedades de bridas amnióticas, que como vamos a ver, la enfermedad por bridas amnióticas también tiene unos anillos constrictores en la extremidad o en cualquier otra parte, en cualquiera de las otras extremidades, o puede venir con amputaciones de las otras extremidades. Principalmente el tratamiento de esta lesión va a depender de la longitud del remanente óseo. Algunos pacientes por la edad temprana con la rehabilitación pueden tener muy buena acople a una prótesis, o existe el procedimiento de Krokenberg, perdón, que es básicamente, ven ahí mi cursor, voy a poner acá el resaltador. Entonces acá lo que hacen es una liberación a nivel de la membrana interósea para que el radio del cúbito, mediante una rehabilitación, tengan la función de pinza. Y una de las características de estos buñones de amputación es que tienen estos remanentes o protuberancias rudimentarias en alguna de los del aspecto principalmente dorsal del buñón. Cami, Sí, señor. ¿tiene foto del procedimiento de Krokenberg? No, no, señor.
Bueno, para los residentes ahorita pueden ir, mientras tanto pueden ir buscando en el celular el procedimiento de Krukenberg y es como bien lo dijo Camilo, separar el cúbito y el radio de la membrana interosa y le quedan dos tenazas. Por algún tiempo, como después de los 70, se disminuyó mucho esa cirugía porque es miedosa, pues estéticamente es muy fea, pero después de los 80, especialmente en el Texas Children's Hospital, allá se dieron cuenta que por más fea que fuera, era muy funcional para los niños y las empezaron a retomar nuevamente, pero busquen ahí fotos en el celular sobre la cirugía de Krukenberg para que no se les olvide. Listo, gracias. Hablando de defectos intercalares, esto ya hace parte de una falla longitudinal que también hace parte de las malformaciones del miembro superior. Encontramos la focomelia, la definición o pues la malformación es básicamente en la cual observamos un defecto o un segmento intermedio entre la mano y el hombro, por así decirlo, el cual está ausente. La focomelia se divide en dos, pues, se puede caracterizar en dos formas, completa o proximal. Básicamente la completa es en la que la mano está unida directamente al hombro, o la proximal en la cual el brazo está ausente pero el antebrazo está presente, o distal en la que no hay antebrazo y el brazo se encuentra presente. Algunos casos pues, de lo que encontré en la literatura dicen que sus pacientes se pueden beneficiar más de prótesis que de cirugías de alargamiento, pero muchos pacientes son funcionales debido a que la mano la mayoría de las veces es totalmente funcional. Una de las principales displasias que también hace parte, que son de las pocas displasias que se encuentran descritas, son estas que comprometen la longitud de la extremidad, en la cual vemos la mesomelia, que es básicamente el húmero o el brazo, tiene una longitud normal con una disminución del tamaño y del desarrollo del antebrazo. La rizomelia es aquella en la cual es lo contrario, hay una disminución del tamaño del húmero con un antebrazo de tamaño normal. Y la micromelia, que es básicamente una disminución del tamaño tanto del antebrazo como el brazo. Entonces ya vamos a hablar de otro grupo de malformaciones que son las deficiencias. Básicamente estas se dividen en radiales que reciben el nombre preaxiales, las centrales y las posaxiales que vendrían siendo las deficiencias cubitales. En cuanto a la deficiencia radial, es la principal de las deficiencias, en la cual se caracteriza, como vemos en la imagen, por una hemimelia, que quiere decir la mitad del miembro, por su terminología en latín, en la cual observamos una ausencia del segmento distal o una parte del segmento. Básicamente lo que vamos a perder o lo que no se va a encontrar es el radio y toda la parte del componente del desarrollo de tanto el pulgar como el radio proximal y el radio distal. Recordemos que el pulgar se estimula por el crecimiento del radio. Entonces lo que observamos es en esta imagen de la derecha una hemimelia del radio y clínicamente lo que vamos a observar es una mano en pala, que también es en inglés la malformación se escribe como el club hand, y de acuerdo a la severidad pues puede haber ausencia del pulgar. En la radiografía lo que vamos a observar es, vamos a ver un cúbito curvo con un vestigio con ausencia del radio y pues la parte de la ausencia de hipoplasia o ausencia del pulgar. También se ha descrito, o esta deformidad recibe el nombre de mano samba en la literatura anglohispana y su clasificación principalmente es la de Baine y Clark, que lo define en 4 grupos. En el estadio 1 simplemente observamos un radio distal corto, pero el cual tiene una fisis distal que permite que éste pueda seguir un crecimiento longitudinal. Y el tipo 2 es aquel en el cual vemos un radio mucho más hipoplásico. El radio es corto y delgado, no hay fisis de crecimiento y una de las características es que el cúbito viene siendo es más grueso que el radio.
Desde este punto ya se puede observar ausencia o ausencia del pulgar. La tipo 3 es aquella en la que hay ausencia parcial del radio, principalmente no hay radio distal y solo se va a encontrar el radio proximal y en este ya se describe que el pulgar está ausente. Otra de las características de esta lesión es que el carpo se va a desplazar hacia cubital y se va a articular con la querella articular del cúbito. Y la tipo 4 es en la cual hay una ausencia total del radio y el cúbito ya presenta una mayor malformación. Esta malformación se puede asociar a varios síndromes, principalmente el síndrome de Holt-Oram, que se asocia también a unos defectos cardíacos, principalmente conceptos interventriculares, el síndrome de trombocitopenia con ausencia de radio, que son niños que nacen con trombocitopenia al momento del nacimiento, la cual va mejorando progresivamente y tienen asociada la malformación. También la secuencia de Bacter, que recordemos que son pacientes que encontramos anormalidades a nivel de las vértebras, con atresia anal, con malformaciones a nivel cardíaco, con fístula traqueoesofágica, con displasia del radio y tienen alguna anormalidad o malformación a nivel del miembro inferior. Esto también se ha encontrado en pacientes con anemia de Fanconi. Básicamente, una de las recomendaciones que encontré en la literatura es que todo paciente que nazca con una displasia del radio y que tenga antecedentes familiares de alguna enfermedad hematológica, se ha descartado una anemia de Fanconi debido a que el tratamiento temprano y conocer que el paciente sufre esta enfermedad sí hace pronóstico de la anemia. En cuanto al tratamiento de esta lesión, el tipo 1 y 2, dependiendo de la presencia del pulgar, puede ser manejado simplemente con férulas y ya los tipos 3 y 4, que son más severos, pues van a requerir una centralización del carpo sobre el cúbito y de acuerdo a la deformidad de un alineamiento básicamente con tutores externos y muchas veces se realiza también alargamiento de la extremidad mediante el tutor. En cuanto a las deficiencias centrales, la principal malformación que se encuentra es la mano en pinza de cangrejo, que también recibe el nombre en latín de ectrodactilia, que es básicamente una ausencia total o parcial de los dedos o los metacarpianos, en la cual también es como la deficiencia radial, es una deficiencia longitudinal con ausencia de los rayos o de los artejos centrales, como vemos en esta imagen. Esta es la parte sombreada, es la parte que está ausente, debido principalmente que los rayos de los dedos cubital y radial, es decir, el índice el pulgar y el dedo meñique, tienen un crecimiento diferente en tiempo en cuanto a los dedos centrales. Existen dos formas típicas de clasificarlo. La variante típica es aquella que resulta posiblemente de una fusión en la cual las falanges del dedo medio se encuentran y el metacarpiano se encuentran formadas, y esta pues, se puede encontrar asociado, es bilateral, asociado a una penetrancia del gen X y esta también puede comprometer el pie y el paladar hendido. Entonces, la principal característica es que estas tienen forma de V y acá vemos un caso que mostraban en el libro de Green, en el cual la abuela tiene una malformación con ausencia del dedo medio, la hija tiene también una pinza, la malformación en pinza de cangrejo, en la cual tiene ausencia del dedo medio y el dedo índice, y la nieta, que es una recién nacida, solo tiene la presencia de los dedos cubitales, siendo el meñique y los dos dedos radiales del pulgar y el dedo índice. En cuanto a la típica, esta al contrario, es más probable que haya ausencia de los dedos por no formación ósea, secundaria a una necrosis del mesénquima de los dedos centrales,
y esta típicamente se describe como una simbraquiodactilia. La simbraquiodactilia es básicamente la formación de dos características, que es la braquiodactilia, que son dedos pequeños, los cuales se encuentran, braquiodactilia es simplemente dedos pequeños, y la sindactilia, aquellos dedos que se encuentran fusionados. Entonces, este tipo de malformación recibe el nombre de simbraquiodactilia porque tiene las dos características juntas. Otra cosa que diferencia o que nos hace pensar que esta es atípica es que esta tiene una forma de U y la típica tiene una forma de V. Esta no se asocia a malformaciones ni tiene un patrón de herencia. Típicamente esta es unilateral, es esporádica y no se asocia ni con compromiso del paladar ni del pie. La principal asociación de esta enfermedad es con el síndrome de Poland, que recordemos que es una ausencia del músculo de la porción externa del pectoral mayor ipsilateral a la deformidad. En cuanto a la braquiodactilia, esto también es un defecto longitudinal en el cual braquiodactilia quiere decir, viene del latín braquis, que significa corto, y de acuerdo a la parte de la extremidad que esté comprometida, si es melos, que en español quería decir miembro, y dactilos, que se refiere al dedo. Entonces, también es del grupo de las malformaciones, se caracteriza por dedos cortos, en las cuales todos los elementos, tanto óseo, tendinosos, vasculares y nerviosos, se encuentran presentes, pero uno o más de estos se encuentran hipoplásicos. Este se encuentra asociado, tiene una alta asociación a síndromes, principalmente aquellas que tengan alteraciones de glucopéptidos, y una de las características es que es presente que comprometa la falange media, debido a que es la última de las falanges en osificarse. Entonces acá vemos una radiografía de un paciente que tiene una braquiodactilia secundaria al compromiso de la falange media, que viene siendo esta. Y acá tenemos un paciente que tiene también en la radiografía tiene un brachiometacarpos, que quiere decir que tiene el metacarpo más corto de los tres últimos metacarpianos. El tratamiento de estas lesiones hay varios. Uno de los más usados es el procedimiento de Buch-Gramko, que básicamente se realiza una osteotomía en la base del metacarpiano con una transferencia de los músculos interóseos y se realiza un alargamiento progresivo del metacarpiano. Acá lo hacen simplemente con un aloinjerto, pero también se ha descrito con tutores de transporte óseo. En cuanto a la deficiencia cubital, esta es 10 veces menos frecuente que la deficiencia la deficiencia radial. No se encuentra asociada a ninguna condición sistémica, pero sí tiene otras malformaciones esqueléticas. Una de las principales es que podemos encontrar una micromelia, que es una extremidad pequeña. Tenemos que diferenciarla de la radial, pero el artículo de Swanson refiere que esto no es tan fácil hacerlo, debido a que la malformación y la disposición que hace el antebrazo puede hacer puede hacer que sea difícil diferenciar con una radial. También una de las características de este es que no observamos la cúpula radial, por lo cual es más difícil pues poder definir si es un radio o es un cúbito. Entonces, la clasificación está en 4 categorías. La primera es simplemente cuando tenemos una hipoplasia del cúbito, vemos un cúbito más corto. La segunda es aquella en la que obtenemos una ausencia parcial del cúbito. La tercera es en la cual hay una ausencia completa del cúbito. Y la cuarta es cuando, además de la ausencia del cúbito, hay una sinostosis, que quiere decir que hay una unión de unas estructuras que normalmente se encuentran separadas entre el húmero y el radio. Típicamente, el manejo de este tipo de deficiencias es el 1 y 2, que son las leves, se maneja sin ningún tipo de tratamiento, y las 3 y 4 van a requerir la mayoría de las veces procedimientos
de alargamiento y de liberación de la sinostosis. Comparadas con las deficiencias radiales, las deficiencias cubitales son mucho más funcionales y solo un tercio, siendo las más severas de estas lesiones, se pueden asociar a una deformidad del pala de la extremidad. Los pacientes con deformidad leve, 1 y 2, típicamente pueden llevar la muñeca neutro, por lo cual pueden ser funcionales. En cuanto a la sindactilia, como ya hemos visto, este viene del latín sin, que significa unión, y dactilis, pues que se refiere a dedo. Se define como una interconexión anormal entre los dígitos adyacentes. Recordemos que es la malformación de la mano más frecuente. Se ha reportado de 2 a 3 por 10.000 nacimientos en Europa y esta se encuentra asociada a una transmisión autosómica dominante por penetrancia incompleta. Eso quiere decir que no todos los hijos del paciente con sindactilia van a tener el mismo patrón y van a tener todos sindactilia. Cuando es familiar, típicamente se compromete o hay una unión del dedo índice y medio y no se asocia a ningún tipo de condición sistémica. Para hablar de completa, es cuando desde la base hasta la parte distal del dedo hay unión, e incompleta es cuando simplemente hay una unión en la parte proximal o en la parte distal de los dedos. Cuando estos se encuentran unidos por un tejido, por piel o por tejido fibroso, recibe el nombre o es una sindactilia simple, o cuando se encuentra con una unión mediante huesos, ya recibe el nombre de sindactilia compleja. Entonces acá vemos una radiografía de un paciente en la cual vemos cómo cómo hay unión de los 4 dedos de la mano y están unidos aparentemente por una membrana de tejido blando, por lo cual sería una malformación con una sindactilia simple. Y esta se da, como ya hemos visto, por un defecto a nivel de la formación de la zona apical, en la cual hay una alteración de la formación de los factores de crecimiento para estimular la necrosis de los artejos, como vemos en esta imagen. Entonces, dependiendo del momento que se dé, si hay una alteración principalmente del factor de crecimiento OX de 11, pues va a haber un compromiso de los dedos medios, que es lo principal, que es la principal malformación que se puede encontrar. Cuando la sinostosis se encuentra asociada a algún síndrome, siempre va a recibir el nombre de compleja. Y en la clasificación cuando se asocia el síndrome de Poland, típicamente lo que vamos a encontrar es una simbraquiodactilia, como ya hemos visto es la unión de los dedos pequeños y unidos. Y en el síndrome de Apert, que es una acrocefalosindactilia, en la cual vemos unas malformaciones craneocefálicas, principalmente en la zona dado por una microcefalia, con maxilares dado por un compromiso de micrognatia, y estos pacientes también pueden tener deficiencias del radio o del cúbito, tanto una malformación en pala o en cuchara, con sinoniquias, como vemos en esta imagen. Las sinoniquias es que hay una unión o una fusión de las uñas y con una fusión entre los dedos digitales y radiales. En tratamiento de estas lesiones, lo que encuentro en la literatura es que estos pacientes, si hay compromiso del pulgar, lo ideal es llevar un procedimiento a los 6 meses de vida. El resto de los dedos se puede llevar aproximadamente a los 18 meses de vida, y el objetivo del manejo es disminuir la deformidad, y muchos de los pacientes requieren varios procedimientos quirúrgicos para lograr la liberación completa de los dedos, por lo cual lo ideal es hacerlo antes de que el paciente inicie la vida escolar. Y la recomendación es que solo se manipule uno de los lados del dedo para garantizar que el paquete vasculonervioso o el otro colateral se encuentra íntegro y no vaya a haber riesgo de amputación o de necrosis del arterio. Entonces acá tenemos un ejemplo en la cual vemos una sindactilia común, principalmente del dedo índice y medio,
en la cual se diseña un colgajo tanto cubital como, como dorsal como palmar, y acá vemos la foto intraoperatoria en la cual se confirma que hay simplemente una unión mediante un tejido fibroso y piel y se realiza la liberación. En cuanto a la otra malformación es la clinodactilia. Clino se viene del latín que se refiere a inclinado y dactilos pues dedo. Esto es básicamente una desviación anormal en el plano coronal, la cual afecta principalmente la falange media, como vemos en esta radiografía, que produce una angulación principalmente hacia radial de las falanges, de la articulación interfalángica distal y de la falange distal. Se encuentra que hasta 10 grados puede ser normal en los pacientes sin asociarse a como tal, una malformación. Es típico que se afecten en varios dedos y se asocia con una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta. Entonces acá vemos en la fotografía clínica como el padre pues tiene una clinodactilia del dedo índice bilateral y la hija también presenta una clinodactilia bilateral. Estas se encuentran asociadas al síndrome de Down aproximadamente entre 35 y 79%, y en el APERT principalmente compromete el dedo pulgar. Muchas de estas lesiones, estas malformaciones no requieren manejo debido a la funcionalidad y otra de el manejo con férula temprano puede prevenir que se haya una malformación que pueda incomodar o repercutir en las labores o en el trabajo del niño en la vida escolar. Otra de las malformaciones está descrita como la falange delta, que es una de las causas de clinodactilia, en la cual vemos como la falange toma, la zona de crecimiento, perdón, la falange toma este remanente en forma de delta y es básicamente proveniente de la zona fisciaria. Los dedos que más se comprometen son el pulgar y los dedos cubitales, los cuales van a llevar con una deformidad hacia la línea media, y esta se encuentra asociada a sindactilia y a polidactilia. El tratamiento de esta lesión solo se hace cuando hay una deformidad severa y se hace una resección en cuña para poder hacer un alineamiento de la falange distal. En cuanto a la cantodactilia, esta ya hace parte de las displasias y es básicamente una contractura no dolorosa, principalmente en flexión de la interfalángica proximal, como vemos en este dedo índice del paciente, en la cual hay una contracción de cualquiera de estas estructuras, principalmente las vainas sinoviales flexoras, el flexor digitorio superficiales, los ligamentos colaterales, la placa palmar, puede haber una inserción anormal de los lumbricales, o el mecanismo extensor puede tener una inserción anormal en la cara o en la placa palmar de los dedos, por lo cual puede haber una o varias lesiones asociadas que pueden generar la malformación del dedo. Esto es una enfermedad o una malformación que se ha descrito que es menor al 1% de todas las malformaciones del miembro superior. La mayoría de pacientes, pues como es no dolorosa y es raro que se encuentre con edema o con algún signo de inflamación periarticular, los pacientes son asintomáticos y pues pueden no consultar. Es bilateral en 2/3 de los pacientes, no se asocia a enfermedades sistémicas y su compromiso tiende a ser asimétrico. En cuanto a nivel de estos pacientes, debido a la malformación y a las contracturas, pueden generar otras malformaciones, otras deformidades asociadas, como podemos ver un dedo en botonera en esta mano. En cuanto a la clasificación de esta malformación, está en 3 categorías, en la cual la 1 es la más frecuente, que aparece durante la infancia, es aislada y se encuentra únicamente limitada hacia los dedos cubitales. La tipo 2 es aquella que aparece únicamente en la adolescencia y la tipo 3
es aquella que es severa, presenta varios dígitos comprometidos de ambas extremidades y esta tiene una alta asociación a enfermedades como la artrogriposis. Y aquella que es adquirida se encuentra en pacientes principalmente entre los 7 a 11 años. La mayoría de estas son mujeres y no mejora de manera espontánea y puede evolucionar hasta una deformidad severa. El tratamiento es básicamente secundario a ferulización y terapia física dirigida para estiramiento de los dedos. Cuando presenta una deformidad mayor de 60 grados o deformidades tipo en dedos botonera, ya es una indicación quirúrgica debido al compromiso y las contracturas de los tejidos blandos. La recomendación es hacer un procedimiento por etapas en la cual se hace una liberación primero de los tejidos blandos palmares y dependiendo de de los resultados del primer procedimiento, los pacientes pueden requerir transferencias de extensores hasta osteotomías. En cuanto a la sinostosis, esta también hace parte de las malformaciones en las cuales vemos una unión ósea anormal entre dos huesos que normalmente se encuentran separados. La principal o la más prevalente es la de la articulación radiocubital de proximal y esta típicamente se puede asociar a algunas condiciones generales como la sindactilia compleja o a deficiencias cubitales. Típicamente, lo que les decía, es la zona principal es la zona del codo y cuando se encuentra con un compromiso en el codo, la única malformación va a ser en esta zona. También se ha encontrado que esta se puede asociar a alguna luxación de la cabeza radial y en cuanto a asociaciones sindromáticas, se ha descrito en el síndrome, en la trisomía 3, en la trisomía 21, en el síndrome Down o en el síndrome de alcoholismo fetal, en el cual las otras malformaciones van a ser las camptodactilias, las clinodactilias y la sinostosis. Estos pacientes, típicamente el diagnóstico o la edad en la que los papás van a consultar es cuando el paciente va a realizar actividades diarias más complejas, como es jugar atrapando pelotas o para comer sopa, debido a que el paciente cuando es más pequeño suple la movilidad a base de la muñeca y el hombro. Cuando hay una leve limitación y el paciente puede hacer pronación y supinación, no requieren ningún tipo de manejo. Y cuando ya hay unas sinostosis más avanzadas o un paciente pueden requerir algún tipo de manejo como es la osteotomías, o un procedimiento de suave Capangli reverso con la finalidad de llevar la mano a posición funcional. El sinfalangismo básicamente habla de una falla en el desarrollo de articulaciones interfalángicas. También hace parte de los grupos de sinostosis, como vemos en esta radiografía. Vemos un sinfalangismo de las articulaciones de la falange media y proximal con una braquiodactilia del dedo índice con una falangia de la falange distal. Básicamente lo que observamos es una disminución, ausencia o fusión de los espacios articulares. Se ha asociado a una enfermedad autosómica dominante. Es raro en la raza negra y en caso de requerir o que sea, por ejemplo, en esta mano que limiten las actividades diarias del paciente, pueden requerir cirugía y básicamente lo que se hace es una artrodesis en posición funcional, supliendo la posición de las articulaciones. En cuanto a la hipoplasia del pulgar, esta es básicamente la clasificación que se ha encontrado, que se ha reportado, en la cual puede ser desde un pulgar corto. Lo que encontré en la descripción es que se define un pulgar corto cuando este no alcanza el nivel de la articulación interfalángica proximal del índice, en la cual observamos un primer metacarpiano corto y delgado. El tratamiento de estas lesiones es típicamente conservador. Otro de los
de tipos de hipoplasia del pulgar es el pulgar aducido, en el cual hay un pulgar corto con una disminución del espacio interdigital, con una deficiencia de los músculos de la eminencia tenar y asimismo del ligamento metacarpofalángico, por lo cual ya se puede considerar que es un pulgar inestable. En cuanto al tratamiento, lo que se hace es una liberación del primer espacio interdigital y una transferencia de tendones para lograr que el pulgar haga una oposición. El tercer grado es aquel pulgar que se encuentra en posición de abducido, en la cual hay una inserción anormal del flexor pollicis longus en la falange distal, con una falange distal en la cual, perdón, el flexor pollicis se va a insertar en la falange distal y se va a insertar también con el extensor pollicis longus. También hay una ausencia de los músculos de la eminencia tenar y se encuentra más asociado a una inestabilidad de la metacarpofalángica. Y estos tres ya van a ser de manejo quirúrgico. El pulgar flotante es aquel pulgar que es corto, es inestable la articulación metacarpofalángica y se encuentra posicionado más distal y radial, como vemos en esta imagen. Este es el pulgar flotante, en el cual vemos una salida del pulgar más radial y más distal de lo que normalmente sería. Este típicamente se encuentra unido por un pedículo, el cual tiene el paquete neurovascular y puede haber una ausencia del metacarpiano, como vemos en esta imagen. Y el tipo 5, que es cuando hay una agenesia o una ausencia del pulgar. Típicamente el manejo de estas lesiones es principalmente las severas, cuando hay inestabilidad de la metacarpofalángica, es o reconstrucción ligamentaria con transferencias tendinosas, y cuando ya hay una agenesia o pulgar flotante, lo que se hace es una pulgarización del dedo índice, que es básicamente una transferencia del índice a la zona radial de la mano para que supla el pulgar y el paciente pueda hacer una pinza. En cuanto a la duplicación del pulgar, es típicamente, aquí ya vamos a hablar de la parte de las displasias, y esta típicamente se compromete, perdón, la duplicación del pulgar es aquella cuando vemos un pulgar en la zona cubital o radial, los cuales vemos dedos hipoplásicos, y esta va a tener una musculatura intrínseca inervada por el cubital, por lo cual el pulgar va a ser de inserción cubital, o vamos a observar cuando la musculatura intrínseca está inervada por el mediano, va a haber una inserción radial del pulgar. Típicamente va a haber una duplicación de tendones, los cuales se encuentran ubicados excéntricamente, y esta es la clasificación que se da en 7 categorías, siendo principalmente la tipo 4 la más frecuente, en la cual hay un solo metacarpiano y una duplicación de la falange proximal y la falange distal del dedo. El tratamiento de estas lesiones es típicamente individualizado. Lo ideal es hacerlo alrededor de los 6 a 9 meses de vida del paciente. En las categorías 1 a 3, lo ideal es usar los elementos de ambos dedos para realizar la reconstrucción. Digamos que el tejido, si la falange de cubital es más, tiene una mayor formación, pues usar esta, y digamos si los tendones flexores del dedo radial, del pulgar radial, se encuentran más formados, para hacer una transferencia a la falange distal. Y la tipo 4, lo que se hace es una amputación del dedo más hipoplásico con transferencias tendinosas, igual que en las 5, 6 y 7. Entonces acá vemos un ejemplo en la cual vemos un pulgar hipoplásico del lado radial, y lo que se hace es una transferencia, se hace una amputación de y se deja el dedo menos hipoplásico, o que esté mejor formado. Asimismo, acá, como vemos en la imagen inferior, vemos que se hace una amputación de este lado, digamos que es el cubital,
por una transferencia de los músculos y los ligamentos a la falange para dejar pues un solo pulgar. En cuanto a la polidactilia, esta se divide en dos categorías, que son las preaxiales, las posaxiales y las centrales, perdón. La preaxial es típicamente en raza pura, en raza blanca, perdón, en la cual hay se caracteriza por el pulgar trifalángico, en la cual podemos observar una duplicación de la falange proximal y distal, como ya habíamos visto, típicamente observamos un metacarpiano bífeo. En cuanto a las posaxiales, esta se asocia a razas negras, en la cual vemos un patrón autosómico dominante con una penetrancia variable y se divide en dos categorías. La tipo A, en la cual vemos un dedo supernumerario bien formado, y el manejo de esta lesión es con resección del dedo, pues, de la polidactilia, con una resección de los dedos abductores del quinto y del colateral cubital hacia el dedo próximo, si es que puede haber ausencia del tendón a nivel del dedo que vendría siendo el meñique. El tipo E es aquel en el que vemos simplemente como un remanente de tejido blando, el cual es rudimentario, y hay varias técnicas de manejo de esta lesión, como es la sutura del pedículo o una resección de la polidactilia. Entonces acá vemos una polidactilia posaxial del lado cubital, en la cual hacen una resección del dedo con una resección y una osteotomía, debido a que este estaba a partir del quinto metacarpiano. Y este es un tipo B, en el cual vemos simplemente un remanente unido por un pedículo del dedo hipoplásico del lado cubital, y mediante una sutura hacen una resección de la polidactilia. En cuanto a la polidactilia central, como vemos en esta imagen, va a comprometer los dedos del centro y se ha descrito típicamente un dígito adicional en el centro y en los bordes de la mano. Puede ocultar asociado una sindactilia concomitante, que recibe el nombre de simpolidactilia, que es básicamente pues, la sindactilia asociada a la polidactilia, y forma típicamente una duplicación del dedo anular combinado con la sindactilia, que se encuentra asociado a una propagación familiar por una mutación del OX-D13, que es un factor de crecimiento. La mano en espejo también hace parte de las duplicaciones, en las cuales típicamente observamos una dimelia cubital con una alteración de la señalización de la proteína Sonic-Hedgehog, en la cual hay una duplicación simétrica de la extremidad en la línea media, en la cual vamos a observar a partir del dedo medio, contamos 3 dígitos a cada lado. El pulgar está ausente y podemos observar 2 cúbitos en la radiografía con ausencia del radio. Típicamente va a haber una ausencia de los tendones extensores, y puede asociarse a alguna patología del codo como es la sinostosis. El manejo de esta lesión es básicamente hacer una resección de los dedos, principalmente de uno de los quintos dedos, y una pulgarización del que vendría siendo digamos, hacen una resección de este artejo, se dejan estos 4 y hacen una pulgarización del dedo, de este dedo, para que quede una mano con 5 dedos. En cuanto a la macrodactilia, este es uno de los tipos por sobrecrecimiento, en la cual vemos, se puede ver una macrodactilia o una macromelia con un aumento del tamaño del dedo o de toda la extremidad, en la cual el componente principal es una afectación de los dedos radiales y es una enfermedad típica, una malformación típicamente aislada. La macrodactilia se divide en 2 tipos, puede ser estática, en la cual nace un dedo aumentado de tamaño, el cual crece proporcionalmente al crecimiento ponderal del paciente, y la macrodactilia dinámica, que es la más común, en la cual comienza en la infancia y un aumento de tamaño progresivamente hasta el cierre fisquiario. Entonces acá en la imagen vemos cómo hay una
un crecimiento del dedo índice, y este se encuentra asociado algunas veces al síndrome de Klippel-Taugenny-Weber, en la cual hay una hipertrofia de la extremidad, hemangiomas y venas varicosas. O podemos ver una macromelia, como vemos en esta imagen de esta paciente. Y finalmente, el síndrome de bandas amnióticas, en el cual vemos una constricción parcial o completa de la circunferencia del miembro, los dedos u otras partes del cuerpo del recién nacido, el cual típicamente lo que vamos a observar es una acrosindactilia, que consiste en un anillo constrictivo con fusión distal, los cuales van típicamente, como vemos en esta imagen, van a ver estos aros o los anillos constrictivos, que pueden verse también en otras extremidades. Y en cuanto a lo que se refiere a acrosindactilia o unidos de la punta, es esta malformación en la cual las falanges y los metacarpianos se encuentran presentes, pero están unidos por la punta en esta zona. Otra de las presentaciones que puede tener este síndrome es pueden haber amputaciones, típicamente como vemos en esta imagen, la parte distal puede estar edematizada debido al compromiso por la constricción que generan estos aros, y puede haber compresiones neurológicas al momento del nacimiento. Hay varias teorías que se han intentado para explicar esta enfermedad. Varias de ellas es una ruptura del saco amniótico dentro del útero. Otras son la aparición del síndrome de Asherman, que son las bridas a nivel intrauterino secundario a procedimientos. Y el tratamiento de estas lesiones es típicamente la fetoscopia, con la liberación de bridas mientras el feto se encuentra inútero, y ya al momento del nacimiento que observemos algún tipo de estas lesiones, se debe definir la vitalidad de la extremidad o del dedo para así llevar amputaciones, y si se decide llevar los anillos a reconstrucción, lo típico que se hace es una liberación y por mediante zetaplastis para quitar la constricción o pues, lo que está haciendo este anillo fibroso. Y listo. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Creo que está muy clara. La idea con esta charla era conocer las diferentes patologías. Creo que Camilo las abordó todas. Y no sé si tengan preguntas o dudas. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias, Cami. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana en la revista. Chao, gracias. Muchas gracias, Chao, feliz noche. buenas noches y gracias a todos.